Amada iglesia, gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir un nuevo mensaje en este martes 2 de junio del 2020. Eh, Le doy gracias a Dios el privilegio de poder enviar este mensaje que he titulado Dios nos saca de la desesperación. Dios nos saca de la desesperación. Y quiero que veas en tu Biblia el Salmo 40, o bien lo hacemos como normalmente les sugiero que ustedes vayan anotando y que una vez finalizado el mensaje puedan revisar en su Biblia y que sea Dios mismo quien les pueda dar entendimiento al mensaje que quiero compartir hoy día. El Salmo 40 dice así, voy a leer del verso 1 al 5. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces David nos dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Y eso quiero que nos podamos concentrar hoy día en este mensaje. Muchos de nosotros hoy podemos identificarnos con David. Muchos de nosotros hemos pasado o posiblemente estamos en un pozo llamado desesperación. Para algunos, el pozo es el encierro. Para muchos es algo que no estábamos preparados para vivirlo, algo que llegó de pronto y cambió totalmente nuestras vidas, nuestra forma de vivir. Quizás para muchos esta desesperación nos está llevando a un pozo a través de no poder abrazar a quienes amamos, el no poder mirarnos a los ojos y tomarnos un café con quienes amamos, el no poder ver a los nietos, el no poder ver a los hijos, el no poder ver a los padres, el ver las noticias en la televisión y darse cuenta que este pozo cada día trae más desesperación y donde vemos que irresponsablemente hay muchas personas que aún en medio del dolor que estamos viviendo, su egoísmo no los deja ver que si fueran un poco más responsables, quizás evitaríamos muchas de las muertes que vienen. Quizás muchos adultos mayores no morirían si fuésemos más empáticos y más responsables. También el pozo puede ser cárceles y prisiones en las cuales estamos atrapados durante años cuando revisamos nuestras vidas hacia atrás y cuando nos damos cuenta que esas prisiones no nos dejan ser lo que Dios quiere que seamos. Quizás esas cárceles puedan ser enfermedades que arrastramos, quizás ese pozo profundo pueda ser el desprecio de cuando compartimos nuestra fe con quienes amamos, con quienes tú amas.
y hay un absoluto desprecio. Pero mi mensaje quiere ir más profundo. Quiero decirte que más allá de cuál sea tu pozo, lo concreto es que estamos en un pozo. Y ese pozo profundo hace que no llegue luz, hace que muchas veces, aunque afuera del pozo haya un radiante sol y haya mucha luz, en el interior de ese pozo pasan días, semanas, meses en que no llega ni siquiera un poquito de luz. Y eso es grave. La palabra de Dios agrega en el texto central, en el Salmo 40, dice David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Entonces nos dice la palabra que cuando estamos en un pozo, no tenemos una base firme donde apoyarnos. No está Cristo. David se estaba hundiendo cada vez más. Imagínate tú en la situación de David. Cada vez que intentas avanzar para salir del pozo, te hundes más porque estás en un pantano. Lo que estamos viviendo, amados, no lo esperábamos. Lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy día, un virus, una cuarentena, un aislamiento, una cesantía, un hambre y una mortandad están llevando a muchos a un pozo de la desesperación. Matrimonios que de pronto se vieron encerrados en casas, hay casas más pequeñas que otras, sin espacio para moverse, para tener un tiempo propio. Hijos encerrados, créanme que lo que más duele de mi corazón son los niños. Y tenemos, amados, que hacer el mayor de nuestros esfuerzos para mostrarle a los niños, para guiarlos. Ellos son pequeños, ellos no entienden lo que tú y yo podemos entender. A ellos se les quitó su libertad y no tienen la capacidad por su inmadurez de entender por qué no pueden visitar a sus abuelos, por qué no pueden ir a los juegos, por qué no pueden ir a las plazas, por qué no pueden ir al colegio. Y es ahí donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos y pensar, somos nosotros los adultos quienes tenemos que tratar de sacar a los niños a flote en medio de lo que estamos haciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta está en el texto central, en el Salmo 40. Dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, La Nueva Versión Internacional dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Entonces la palabra de Dios, amado, amada, nos da una esperanza. Primero, tenemos que esperar pacientemente en Dios, poner en Dios toda nuestra esperanza y confiar en Dios. Y el rey David nos dice que ese Dios se inclinó a él, se inclinó, puso su oído atento al clamor del rey. Y lo mismo hace contigo, amado, amada. Tu clamor no va a ser en vano, Dios va a escucharlo. Dios va a escuchar tu clamor, Dios va a ver tus lágrimas. Lo único que la palabra nos dice es que esperes pacientemente y pongas
toda tu confianza en Dios. Anota, hay otro salmo, el Salmo 62, verso 1 y 2, dice: Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer, dice el salmista. Por eso tu confianza y mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Solo en Dios puede hallar descanso tu alma. Y eso quiero que aprendas hoy día. Solo en Dios puede hallar descanso tu alma. Y tenemos que esperar pacientemente, sin buscar atajo. Tenemos que buscar la ayuda divina. Tenemos que erradicar nuestra vida lo que no nos va a llevar a la ayuda divina. Tenemos que sacar el esoterismo. Tenemos que sacar la creencia en otras divinidades. No estamos hablando de buenas vibras, estamos hablando de fe, no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando que tenemos que cambiar conductas en nuestras vidas que nos lleven a esperar pacientemente en el Dios de nuestra salvación. David decía, solo Dios es mi refugio, solo Dios es mi salvación. Y David se identifica, nosotros nos identificamos con David, yo me identifico con David, porque en mi vida está cargada de errores. Y en medio de esos errores yo he clamado a Dios y Él ha inclinado su oído a mi clamor y ha venido a rescatarme como lo ha hecho contigo en muchas ocasiones y lo va a seguir haciendo. Por eso no hay que mezclar en la espera, no hay que mezclar. Como compartía en un mensaje Carolina, no tenemos que hacer lo que hizo Aarón y crear un becerro de oro para adorar mientras Moisés está hablando con Dios. Nosotros tenemos que esperar en Dios. Aunque la espera cueste, tenemos que esperar en Él. Solo Él nos puede sacar de lo que estamos viviendo. No debemos resolver nuestros problemas en la carne. Anota Salmo 33 para que después lo leas en tu casa, lo leas con tu familia y si estás sola, lo leas con Dios. Salmo 33, 20 y 21. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Iglesia, Dios es todo, no hay plan B. No hay plan B. Me gustaría decirte, ¿sabes qué? Mira, hay plan B e incluso un plan C, pero no hay un plan B. De esto, del pozo de la desesperación, solamente te puede sacar Dios. Nosotros debemos esperar y en esa espera clamar, alabar, para que una vez que te saque, Dios ponga un cántico nuevo en tu boca, porque es tanto el gozo y la alegría que empezamos con un nuevo canto a Dios, un canto de victoria, un canto de alegría, porque Él nos sacó de ese lugar donde nunca debimos estar. Por eso David dice en el texto central, puse en el Señor toda mi esperanza. Y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Dios oye tu clamor, iglesia, por lo tanto es tiempo de cambiar la forma de vivir o la forma de cómo entendíamos la vida. No es el tiempo de decir más adelante voy a aprender a orar, más adelante voy a aprender a hablar con Dios. Ahora es el tiempo, tal como he visto que en esta cuarentena, que no es malo, en esta cuarentena es el tiempo donde se aprendieron de las plantas, de los jardines, de las recetas, de las dietas, de los ejercicios, de todo tipo de cursos. También es tiempo de no solamente entretenernos, no estoy diciendo que es malo hacer cosas, es bueno,
Pero pon como prioridad en esta cuarentena a Dios y Él te va a sacar del pozo de la desesperación. Si tú no estabas acostumbrado a orar con tu esposa, hazlo. Si tú no estabas acostumbrada a orar con tu esposo, hazlo. Si tú no tenías la costumbre de orar por quienes ama, hazlo. Si no tenías la costumbre de conversar con los pequeños que hay en tu casa, y contarle las historias de lo que Dios está haciendo en tu vida, es el momento, es el tiempo. Ahora es el tiempo, ahora es el momento de actuar y decir, ¿sabes qué? Yo amo a Dios. Él fue el que me rescató, Él me salvó, Él es mi rey, Él es mi salvador, Él es mi salvación, perdón. Y solo en Él está puesta mi confianza. Padre, empieza a hablar con los niños, los que están viendo Moisés, vean que la fe se mantuvo de lo que decían de boca en boca, de las historias que los israelitas, los esclavos hebreos le contaban a los hijos. Hay un Dios que nos va a venir a rescatar. Hay un Dios que nos va a sacar de esto que estamos pasando. Ellos hablaban de una fe superior. Y mientras más fuerte era el látigo de Faraón, más fuerte era la fe de los esclavos. Porque los que creían, no hablo de los incrédulos, hablo de los que creían decían, perdón que me emocione, los que creían decían, Dios va a enviar un libertador. Dios lo va a enviar, ten fe. Y tú sabes que fue así. Tú sabes que Dios envió un libertador. Y lo mismo es hoy día, amado. Dios te va a sacar del pozo de la desesperación. Solamente tienes que confiar en Él y esperar pacientemente. No desesperarte. Cuando te desesperas, caes. Cuando te desesperas, sales del propósito de Dios. Por eso decía, es tiempo de aprender hoy día, no más adelante. Dios sabe que estamos en cuarentena, Él es soberano, Él lo permitió. La cuarentena tiene un propósito y ese propósito es busca fortalecer tu relación personal con Dios para que cuando esto termine, tú seas otro, tú seas otra persona, seas una persona de fe. Y tus manos, como lo he dicho en otras veces, perdón, y tu vida no esté en las manos del nuevo orden mundial, sino en las manos de Cristo. Eso es el mensaje. Amado, David nos enseña a esperar en Dios, a aclamar a Dios y a confiar en Dios. Y debemos aprender para vencer, debemos aprender traer a la memoria la fidelidad de Dios. Traer a la memoria la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos trae la paz. Porque vas a recordar que en cada minuto de tu vida Dios estuvo allí contigo. Porque vas a recordar los hechos poderosos que Dios ha hecho en tu vida. Los que han tenido sanidades sobrenaturales y que en esta iglesia son muchos. Te vas a acordar cuando Dios te sanó milagrosamente de una enfermedad. Y el solo recordar eso te va a traer paz porque te vas a acordar que crees en un Dios poderoso y que no eres parte de un mundo incrédulo. Amados, vivimos en un mundo incrédulo que no cree en Dios, al contrario, un mundo que quiere imponerte su incredulidad a ti. No lo permitas. Permite
a tu memoria recordar las victorias que Dios ha hecho en tu vida y son muchos. La principal victoria es que tú te convertiste a Dios y que Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que eso significa que escogiste la única puerta para la vida eterna, que es Jesucristo. Y eso es maravilloso. Que Satanás no impida que tu memoria recuerde constantemente eso. Y para concluir, te quiero hacer un desafío. Y ese desafío se llama toma tu piedra. Toma tu piedra. Vas a buscar en tu Biblia, cuando termine este mensaje, el capítulo 4 de José. Yo te lo voy a leer ahora el capítulo 4 del verso 1 al 7, para que me entiendas por qué te quiero desafiar a que tomes tu piedra. Dice así José 4, 1 al 7, las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos, aquí quiero que pongan atención, que cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Te quiero desafiar a que tomes esta palabra y tomes esta piedra que te digo. Toma una piedra. Toma una piedra. Te digo, el río Jordán, iglesia, estaba desbordado. Hubo un estudio que hice hace años atrás. Cuando los israelitas llegaron ahí, estaba desbordado, venía con más agua que nunca. Era imposible cruzar el Jordán, era imposible. Al verlo, era el momento de decir, devolvámonos, no vamos a poder. Y muchas preguntas y dudas deben haber habido en los israelitas en sus mentes. Dios les había dado órdenes claras. Y una de esas órdenes era que cuando estén en el medio, en el fondo del lecho, en lo más profundo del Jordán, tomen una piedra para llevarla hasta el otro lado. Y eso sería el testimonio del milagroso obrar de Dios que le mostraría a sus hijos. Entonces traigamos esa palabra hoy día. Muchas veces aparecen frente a nosotros situaciones que ante nuestros ojos están desbordadas. Y qué mejor hoy día, en medio de esta cuarentena, en medio de esta plaga, en medio de la muerte, en medio de este día martes donde entiendo que hubieron 75 muertos acá en Chile, en medio de este hoyo profundo, en medio de ese pozo de la desesperación donde ves que hay personas que aman y se quedaron sin trabajo y no tienen que comer. En medio de esta situación desbordada, iglesia, Dios
te quiere decir, toma tu piedra para que puedas pasar este desafío. Situaciones que nos parecen imposibles de superar, momentos donde la incertidumbre aprieta el alma porque no sabemos cómo y cuándo vamos a poder superarlas. Dios quiere que nos detenga, Dios no quiere que nos detengamos en lo que ven nuestros ojos, porque si es así, vamos a ir directo al pozo de la desesperación, los que aún faltan por llegar. Lo que vemos de verdad es imposible para nuestros ojos, pero por la fe sabemos que nada hay imposible para Dios. Hemos cantado, Dios de lo imposible. Nuestros ojos ven algo que es imposible, pero Dios ve una oportunidad de testimonio delante de esto para que en un tiempo más adelante sea una piedra conmemorativa. Dios me sacó de la cuarentena, Dios me sacó del hambre, Dios me sacó del pozo de la desesperación. Esa es la meta, esa es la fe. Voy a poder abrazar a quien amo. Aunque mi mente diga que no, mi corazón y mi fe dice que sí, dice que va a ser así. Voy a abrazar a quienes amo. Y eso va a ser una piedra conmemorativa y un testimonio de que tengo el Dios de lo imposible. Por eso, iglesia, avanza en fe para que cuando llegue el momento de lo más profundo, a lo cual no hemos llegado, cuando llegue el momento en que la situación nos lleve a lo más hondo del agua, toma esa piedra conmemorativa para hacerle saber a los demás de que tú crees en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de lo imposible. Ese va a ser tu testimonio. No importa lo que te tocó cruzarte en el camino. Lo importante es que no te detengas, amado, que marches hacia adelante. Que cuando empiece a empeorar esto, tú tengas el desafío que Dios te hace hoy día. Toma tu piedra, toma y lee Hebreos 11 y veas que el actuar de los hombres y mujeres de fe que son héroes fue ir de fe en fe mirando lo que no se ve como si se viera, no mirando lo que ven tus ojos hoy día, no mirando lo que las noticias te están mostrando, mirando lo imposible. Y vas a poder decirte lo seguro, como dijo David, Dios me sacó del pozo de la desesperación porque escuchó mi clamor y porque yo esperé pacientemente. Ese es el desafío, amado, amada. No permitas ir al fondo, ir al pozo de la desesperación. Tienes un Dios de lo imposible y la palabra lo dice así. Toma el desafío, toma tu piedra, conviértete en un héroe de la fe. Que el Señor te bendiga, que llene de fe tu corazón. Hoy día es el tiempo. Un abrazo en Cristo. Nos vemos, si Dios así lo permite, en el próximo culto. Bendiciones, amados.